Importancia del abordaje de los riesgos psicosociales en el trabajo. En la gestión de riesgos laborales, uno de los factores clave y que poco interesa en muchas empresas es la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales. Esto por las diferentes connotaciones y consecuencias que puede traer para la organización y para todos aquellos que están involucrados en el tema preventivo. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la gestión del riesgo, uno de los factores clave es la identificación y evaluación de los riesgos, pero normalmente las empresas se enfocan únicamente en los riesgos de seguridad, riesgos estructurales o riesgos físicos, y muy pocas veces se orientan los recursos para la prevención psicosocial en los colaboradores. La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, en su artículo 8, establece los puntos que el programa de gestión de riesgos debe contener, y en él se enumera el correspondiente al abordaje de los riesgos psicosociales. Así, la ley nos dice en el numeral 10 que el patrono debe formular los programas preventivos y de sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos psicosociales. Como podemos ver, la legislación salvadoreña establece la obligación de abordar y gestionar los riesgos psicosociales, teniendo como objetivo único la protección de los colaboradores en materia psicosocial. Pero, ¿de qué riesgos psicosociales estamos hablando? ¿Qué son estos riesgos? La OIT definió los factores de riesgo psicosocial o peligros psicosociales en 1984, en términos de las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador. Las consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en función de las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. Estamos claros en que el riesgo psicosocial está derivado del tipo de trabajo y del contexto del mismo. Así también influye muchísimo la organización de las funciones por una mala configuración o un diseño inadecuado y que tienen la posibilidad de afectar de forma negativa la salud de los colaboradores. Cuando hablamos de los factores de riesgo psicosocial, podemos orientarnos hacia el contenido del trabajo y el contexto del trabajo. En cuanto al contenido del trabajo, podemos mencionar el medio ambiente de trabajo y el equipo de trabajo, el diseño de las tareas, la carga, el ritmo de trabajo y el horario de trabajo que se está desempeñando. Cuando nos referimos al contexto del trabajo, podemos hablar de la función y cultura de la organización, el papel en la organización, el desarrollo profesional del colaborador, la autonomía que éste tiene en la toma de decisiones y en el control al que está sometido. Asimismo, también hacemos mucho énfasis y nos orientamos hacia las relaciones interpersonales en el trabajo, como es el ambiente y el clima laboral. Y por supuesto, y sin faltar, ¿cuál es la interrelación que existe en el hogar-trabajo? Recordemos que los colaboradores también tienen familia, tienen esposa, hijos, padres, hermanos y no son máquinas. ¿A qué riesgo nos estamos refiriendo? Principalmente, nosotros hacemos énfasis en el estrés y en la violencia laboral, pero también, y no menos importante, debemos mencionar el burnout y el mobbing. Nos vamos a preguntar cuáles son las consecuencias de estos riesgos. Al igual que todos los riesgos laborales, este tipo de riesgos tiene una connotación y un efecto en la salud de los colaboradores, pero además también tiene un costo económico para las empresas. Cuando hablamos del impacto en la salud, estamos hablando de trastornos físicos y musculoesqueléticos, psicológicos, depresión, ansiedad e incluso el suicidio, sobre todo cuando hablamos o cuando llegamos a un nivel demasiado elevado y descontrolado del estrés. También, este tipo de riesgo está relacionado con el abuso del alcohol y drogas, con un mayor consumo de tabaco, el tener una dieta poco saludable, una actividad física insuficiente o inexistente y el trastorno del sueño.
Si nosotros nos enfocamos en los factores económicos y que son los que principalmente le afectan a la empresa, estamos hablando de un incremento en la ausencia de los colaboradores, una menor motivación e insatisfacción y una falta de compromiso, una alta rotación de personal, un incremento de las renuncias o intenciones de renunciar y, por supuesto, una menor productividad en el trabajo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde las empresas? Lo primero es asumir el compromiso de investigar y gestionar este tipo de riesgo una vez lo hemos identificado. Debemos tener en cuenta que a este punto es el principal obstáculo y quizás el más difícil de lograr porque si no existe un compromiso ni una intención de abordar estos riesgos, no va a funcionar. Y además, que el siguiente paso es también la parte más grande y más complicada, ya que requiere una organización, una definición de metodología investigativa y por supuesto la realización del trabajo de campo con nuestros colaboradores para lograr tener los insumos que nosotros necesitamos para realizar la evaluación de riesgos. Si nosotros logramos superar esta etapa en nuestras empresas y ejecutamos nuestro trabajo de campo, debemos generar estadísticas de los colaboradores afectados por este tipo de riesgo. Una vez nosotros tenemos el número de colaboradores y también tenemos los factores de riesgo asociados, los puestos de trabajo que están afectados, debemos proceder a realizar la evaluación de riesgos y consecuentemente la adopción de medidas que vamos a ejecutar. Es muy probable que en nuestro estudio o investigación no se destaque una influencia abrumadora de este tipo de datos, probablemente porque los colaboradores tienen miedo o no desean hablar sobre este tema, pero un porcentaje bajo tampoco debería ser o interpretarse como que todo está bien en nuestra empresa, porque seamos conscientes que en el tema preventivo, mientras existe una probabilidad, la ocurrencia de un riesgo es latente. A este momento, si ya tenemos los insumos necesarios para generar nuestro programa preventivo enfocado en riesgo psicosocial, solamente tendríamos que iniciar con la ejecución, recordando que debemos evaluar los resultados de estas acciones si han sido positivas y si han cumplido con el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Si esta evaluación resulta que las acciones no han sido pertinentes o no logramos lo que hemos proyectado, tenemos que hacer las modificaciones necesarias y volver a ejecutar. Como podemos ver, los riesgos psicosociales afectan a todas las empresas y las consecuencias de la no intervención son negativas, ya sea para los colaboradores, para sus familias y las empresas.